Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dice la bendita palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién, dice la Biblia, contra nosotros? Y de esa misma manera vamos a basar el versículo, amén, como el tema. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Hemos creído, hermanos, en un Dios que, aunque más difícil que sea la situación en nuestras vidas, amén, aunque muchas veces se vea difícil la situación en contra de nosotros, siempre miramos a un Dios, dice la palabra, que nos guarda y está ahí presente para con nosotros. Cuando nuestras fuerzas físicas, espirituales, ¿verdad?, como le quiera llamar, en este mundo, cuando se nos acaba quizás las fuerzas, ¿verdad?, para seguir en la vida, porque llegamos a un momento donde encontramos muchas veces, hablando simbólicamente, con pared, y decimos ya no podemos más con la vida que tenemos, con la vida que acarreamos, con la familia que tenemos, ¿verdad?, con la familia con que vivimos. Muchas veces llegamos a la instancia que decimos ya no podemos más. Y cuando llegamos al tope, ¿verdad?, de nuestras propias fuerzas, siempre el hombre natural tiende a flaquear y a rendirse. Por eso miramos a la sociedad, ¿verdad?, a jóvenes, adultos, no importando la edad, tomando decisiones que muchas veces en el ámbito, ¿verdad?, yendo al ámbito espiritual, lo lamentan. ¿Por qué decimos? Porque cuando se abren los ojos espirituales, estando ya muertos, están en una condenación, ¿verdad?, diciendo ¿por qué tomamos una decisión que trajo una consecuencia fatal? Es aquí en vida donde tomamos realmente decisiones que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir. Podemos estar sin fuerzas. El libro de Filipenses, yo sé que usted lo sabe, 4:13, dice un versículo maravilloso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta del apóstol es, ¿verdad?, si Dios es por nosotros, decía la pregunta, ¿quién contra nosotros? Cuando enfrentamos en nuestra vida fracasos, cuando nos enfrentamos a problemas, tendemos muchas ocasiones, ¿verdad?, a rendirnos, vuelvo a repetir, pero podemos decir textos bíblicos, podemos mencionar la palabra y decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Vamos a un comentario según, ¿verdad?, lo que hemos leído en esta tarde. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, hermanos, si Dios está resuelto o ocupado en llevarnos hasta alcanzar la meta, todos nuestros enemigos deben de ser, escúchelo bien, enemigos de Dios. Se constituyen enemigos de Dios. En el ámbito espiritual y en el ámbito secular, muchas ocasiones tenemos enemigos. No lo buscamos, pero tenemos, ¿verdad?, a personas que nos envidian, personas quizá, ¿verdad?, que van en contra de tus proyectos. Y en el ámbito espiritual, el más grande enemigo que tienes es ¿quién? Satanás, dice la palabra de Dios, que va a intentar por todos los medios hacerte caer de la gracia que te ha sido dada, que te ha sido regalada, la gracia de Jesucristo, la salvación por medio de, ¿verdad?, de la cruz del Calvario. Y es ahí donde nosotros debemos entender, si Dios es por nosotros, cuando sabemos y asimilamos esta frase, ¿verdad?, si Dios pelea a favor de nosotros, entonces ¿quién podrá enfrentar, escúchalo bien, hermanos, a un hijo de Dios? Por eso no se equivoca el libro de Juan cuando dice, ¿verdad?, que nosotros nos constituimos, hijos de Dios cuando le aceptamos. Si somos hijos de Dios, escúchelo bien, hermanos, ya no vas a pelear en tus fuerzas, amén, sino vas realmente a depender de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 3 y versículo 4, dice el profeta Isaías: yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Versículo 4: no hay enojo en mí. Y una pregunta que se hace allí: ¿quién podrá contra mí en batallas? ¿Quién pondrá, contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. En otras palabras, hay un versículo de la Biblia que aparece
Cuando dice la palabra de Dios, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hablándole, ¿verdad?, al pueblo de Israel cuando salían de la tierra de Egipto. Y este mismo versículo, ¿verdad?, se repite, podemos llamarlo así, hermanos, en el libro de Isaías, versículo 4. No hay enojo en mí, decía Jehová. ¿Quién pondrá contra mí en batalla? Escúchelo bien, en batalla espinos y cardos. ¿Quién pondrá, verdad, en otras palabras, barrera para detener a Jehová cuando Jehová pelea por el pueblo? Cuando Jehová pelea por usted, ¿quién pondrá, hermanos? No hay nadie que le pueda hacer frente al Señor. Las naciones en la antigüedad se debilitaron al mirar la presencia de Dios pelear a favor de Israel. Egipto no pudo, dice la Biblia, soportar las plagas, los juicios de Dios, verás, se tuvo que doblegar Faraón al mirar a un Dios vivo y no solamente a un Dios nombrado. Porque hoy podemos tener, verdad, a muchos dioses nombrados. El libro de Isaías recalca, verdad, y otros profetas dicen, hechos de verdad, de barro, hechos de madera. Tienen boca, como dice el libro de los Salmos, verdad, y no hablan, ojos y no ven, amén, manos y no pueden tocarte, palparte, pero Dios a través de Jesucristo, dice la palabra, Él siempre está allí para ayudarnos y socorrernos. Adoramos a un Dios vivo. La gente puede decir, verdad, como siempre hemos mencionado, están locos, amén, porque no tienen nada de imagen. La Biblia rechaza bíblicamente lo que dice escrito, ¿verdad? Que todo es vanidad cuanto el hombre ha hecho. La pintura lo hace el hombre, las estatuas las hace el hombre, y el mismo hombre, ¿verdad?, adora a sus dioses. Pero el Dios que dice la palabra que se despojó de su reino y vino a la tierra por medio de Jesucristo a darnos salvación, es el Dios que te está diciendo a ti, ¿verdad? Si tú lo pones a Él en tu corazón, dice la Biblia, Él va a pelear tus batallas. ¿Quién te podrá hacer frente, hermano? Cuando Dios está a tu favor, no hay nadie que pueda, ¿verdad?, aguantar su presencia. Le hago una referencia solamente cuando el pueblo de Israel estaba a la orilla del monte Sinaí. Jehová le dice, hermanos, a Moisés, santifica al pueblo porque yo voy a hablar con ellos. Y cuando comienza, ¿verdad?, los 3 días que se santifica el pueblo, dice la palabra que Él desciende en una nube y todo el monte humeaba y temblaba. Amén, se estremeció cuando solamente, ¿verdad?, bajaba la presencia de Dios al monte Sinaí. Y cuando estaba en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios, los hijos de Israel no pudieron soportar la voz de Dios. Dice la palabra que ellos le dijeron a Moisés, no podemos soportar la voz de Dios, habla tú con Él. Porque no hay hombre en esta tierra que pueda, hermanos, soportar la presencia de Dios sin quebrarse, sin quebrantarse. Y es ahí donde entendemos que en nuestras batallas y en nuestra guerra, hermanos, ¿quién va a poder enfrentarte? En un mundo donde muchas veces no somos bien vistos por nuestro credo y nuestra fe, es ahí donde necesitamos la confianza y el confiar en Dios. Como hijos de Dios, amén, como personas compradas a precio de sangre, necesitamos, amados hermanos, depender de Dios. Debemos entender que si Dios está con nosotros, ¿quién, hermanos, contra nosotros? A pesar de que nos encontremos en situaciones difíciles, aun cuando tengas, hermanos, enemigos que quieran robar y matarte, ¿verdad?, en esta vida, recuerda que hay un Dios todopoderoso, amén, que librará las más duras batallas por ti. Le decía a Isaías, si no me equivoco, ¿verdad?, yo he dado naciones por ti. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, eso le decía a Israel, pero en cambio a nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado su presencia para que esté siempre a favor de nosotros. Mira, hermano, vamos a ver algunos puntos necesarios para que sepas, ¿verdad?, en esos momentos difíciles, cuando digas, ya no puedo más, hermano, ya no quiero seguir en la vida cristiana, y el enemigo viene y te pone ideas, ¿verdad? Fue una pérdida de tiempo, fue quizá, ¿verdad?, pasar las horas solamente, pero hay que entender de que Dios siempre estará allí ayudándote si tú tomas la palabra en esta hora. Número 1, hermanos, Dios es nuestro guardador. Y vamos al libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 7.
Dios es nuestro guardador. Tú eres mi refugio, dice el libro de los Salmos 32:7. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres, decía, mi refugio. Cuando creemos, hermanos, que no tenemos a dónde ir, escúchalo bien, y que casi todo está perdido, podemos recordar este versículo, amén, dejar, verdad, llegar la paz de Dios por medio, verdad, de esta palabra. Tenemos que entender y asimilar que Él es nuestro refugio, dice la palabra de Dios. Dios nos dice que Él es nuestro refugio. ¿Qué significa, hermanos, refugio? Amén, yo se lo voy a definir en simples palabras. Es un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Refugio, hermanos, es un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Por eso debemos vivir en Dios, nuestro refugio. Para Él, todo hombre que se acerca a Él, dice la palabra, es refugio y amparo. En momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de peligro, Él dice, yo soy tu refugio. El problema de la gente que muchas veces busca refugio en otros lados, que busca, verdad, consuelo y ayuda en lugares donde no se le puede prestar ayuda, y si se la dan, ¿cómo es? Es momentánea. Pero Jehová, hermanos, Dios a través de Jesucristo nos da, escúchalo bien, un refugio en Él que es para siempre. A veces los cristianos, los que profesamos fe en Cristo Jesús, se nos olvida eso, de que el mejor refugio lo tenemos en Jesucristo, y se nos olvida, amén, que Él siempre estará allí para con nosotros, y nos olvidamos y buscamos ayuda, ¿dónde? En otros lugares. Nos refugiamos en cosas, ¿verdad? Hasta en vicios que pueden dañar nuestra vida, que pueden matar nuestra vida. En el libro de los Salmos 121, yo sé que usted lo sabe, versículos 5 y 6 dicen allá, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Usted lo sabe, espero que usted lo sepa de memoria. David, hermanos, tenía claro que él estaba con Dios. Nadie, ¿verdad?, le iba a robar la vida si él pertenecía al lado de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 5, dice allí, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Versículo 7. Jehová te guardará de todo malo. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este cántico, amado hermano, de seguridad y de esperanza en la protección de Dios, de día, dice la palabra, y de noche. Él no solo hizo los montes, según los versículos anteriores, sino también los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. Mientras los científicos, ¿verdad?, te están buscando y están analizando, amén, quién creó el universo, la Biblia a sí mismo se responde. Y científicos han indagado también aquí y han mirado y han comprobado que algunas cosas en el Antiguo Testamento son ciertas, y lo han buscado históricamente, ¿verdad?, en arqueología. No nos podemos ir más allá. Si usted está creyendo en un Dios creador del universo, ¿verdad?, en un Dios, hermanos, que hizo los cielos y la tierra, usted está seguro en Él. A veces la gente no logra entender esto. Mientras busca la explicación de dónde vino, que si de los ovnis, que si la teoría, ¿verdad?, de Charles Darwin y todo eso, el mismo Dios se responde en su palabra, creador del cielo y de la tierra. Nada se puede formar. Yo siempre le he dicho a usted, hermano, en los años que tengo viviendo y en los años que tienen mis padres y mis abuelos y que tuvieron mis tatarabuelos, jamás vi a un mono convertirse en ser humano. El mono siempre será mono, pero a un ser inteligente, con intelecto, pensante, amén, lo tuvo que crear un ser superior, ¿o no es cierto? Con todas las células, ¿verdad?, la sangre bien diseñada, las venas y los tejidos bien diseñados, lo tuvo que crear alguien. Es como si usted dijera, ¿verdad?, un robot. ¿Quién lo tuvo que crear? ¿Verdad? Algún científico.
y esmeró y tu verdad y se esforzó por hacerlo bien, pero el ser humano, hermanos, nadie lo ha podido, ¿verdad?, imitar en creación, solamente Dios. Y por eso decimos que Jehová es guardador, hermanos, del cristiano, de aquel que pone en Dios su confianza. Si usted está poniendo en otras cosas su confianza, quítelo, hermanos. Desvíe, ¿verdad?, su mirada, porque esas cosas van a pasar. Ponga su confianza en Dios, ponga realmente su mirada en Dios, ponga su fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Él no solamente, amén, hizo los montes, sino los cielos, dice la palabra, y la tierra. Nunca debemos confiar, hermanos, en un poder menor que al de Dios. Se lo vuelvo a repetir, jamás confíe en un poder menor que al de Dios. Él es todopoderoso, dice la palabra, sino que Él, ¿verdad?, también es infinito y eterno. No tiene, dice el libro de Apocalipsis, principio ni final. Y es ahí donde nos debemos basar. Amén. Nada lo desvías, ni, hermanos, lo disuade. Donde pone Jehová el cuidado en la persona, jamás va a encontrar distracción, así como usted se distrae. Cualquier cosa usted se distrae, ¿no es cierto? Pero cuando Él pone la mirada en sus hijos, nada lo puede distraer del cuidado que le ha dado a sus hijos y le ha prometido el cuidado. Por eso puedo decir que usted está hoy aquí, porque si no fuera por el cuidado de Dios, no estuviera usted en este lugar, hermanos. Los peligros son desconocidos en la vida diaria, amén, pero la seguridad que debe tener el creyente debe de ser, hermanos, indudable, sin ninguna duda. Escúchalo bien, la confianza en Dios, toda la confianza en Dios. ¿Sí me está escuchando, verdad? Versículos 3 y 4 del versículo 121, capítulo 121. Amén, del libro de los Salmos. Destaca, hermanos, cuán cuidadosa es la protección de Dios sobre sus hijos. Amén. No le escapa, dice la Biblia, no se le escapa ningún detalle. A usted se le puede olvidar, usted que está casado, el día, amén, y la fecha de la boda, el cumpleaños de su cónyuge, el cumpleaños de su amigo o su amiga, de su compañero o su compañera, se le puede olvidar. Pero a Dios, hermanos, no se le escapa ningún detalle. Jamás se le va a escapar nada a Dios. Dice la palabra, no se adormecerá. Significa, hermanos, que Dios no dejará de fijarse en los más, ¿verdad?, insignificantes detalles de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, no se adormecerá, no se va a distraer, no tiene cansancio. Nosotros podemos estar aquí cabeceando por el cansancio físico, pero Él no se adormece. Piensa en el cuidado de usted. Cada día, mientras usted duerme, mientras que usted va, amén, a trabajar, aunque no se haya encomendado a Él, cuando va hasta X lugar, siempre está al pendiente de los suyos, de usted, de mí. Por eso tenemos al Dios, hermanos, que siempre, ¿verdad?, estará allí en los más mínimos detalles en nosotros. Se puede olvidar el mundo de usted, de mí. Se puede olvidar, ¿verdad?, la sociedad de usted. Le puede menospreciar la sociedad, su familia. Pero Dios, hermanos, tendrá allí, escúchelo bien, siempre sus ojos delante de usted, ¿verdad?, sobre usted, perdón, para guardarle. Por eso preguntamos, si Jehová está a nuestro lado, a nuestro favor, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién en contra tuyo? A veces tú estás estremecido cuando están los problemas, las circunstancias, las enfermedades. Temes cuando tienes la promesa de que Él, ¿qué?, es tu guardador, tu refugio. Un lugar donde nadie le puede tocar. Dice el salmista, escóndeme en el hueco ¿de qué? De tu mano. Un refugio, ¿verdad?, es un lugar seguro. Ni en este mundo encontramos refugio natural, hermanos. Pueden tener los mejores búnkeres, ¿verdad?, para los tornados, para los huracanes, para los tsunamis, pero todo la naturaleza que lo destruye a su paso. Pero el cuidado y la protección de Dios, dice la palabra de Dios, todos los cabellos lo tiene contado y ninguna hoja cae al suelo sin que Él lo permita.
Ese es el cuidado de Dios. Ese es el cuidado del Señor, hermanos, para tu vida. Por eso en esta tarde usted le debe decir al Señor: yo quiero estar bajo la sombra de tus alas. Allí quiero estar refugiado. El salmista decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que usted ha visto y se ha hastiado de videos en redes sociales, hermanos, en la televisión. Cuando miramos al águila, cuando miramos a la gallina, cuando hay una tormenta, ¿qué hace la gallina? Si tiene polluelos, ¿verdad? Lo mete bajo sus alas y se cubre. Y cubre a sus polluelos. Ahí está, cuidándolos, protegiéndolos, porque el agua los puede matar de hipotermia, se pueden morir de frío. Y la protección de la gallina, amén, hace todo lo posible para que a él, ¿verdad? O a ella, le caiga todo el aguacero, aunque esté fuerte. Y ya trata de cuidarlo, de protegerlo. Imagínate a Dios, su presencia, hermanos, infinita. Su presencia, ¿verdad? Que realmente cubre todo, ¿verdad? Cuando el hombre le permite que lo cuide. Porque está en nosotros permitirle. Y cuando en nosotros, hermanos, no está, pues ¿quién te va a ayudar? No hay nadie, porque tú no lo permites. Pero cuando estamos allí le decimos: Señor, sé tú nuestro refugio, entonces entendemos, ¿verdad?, que Él será nuestro ayudador, tu protector. Es la misma palabra en el griego que se usa, hermanos, shamar, que es guardar. Amén. Se usa 6 veces en el versículo 3 al versículo 8 del capítulo 121 del libro de los Salmos. La sombra es importante en aquellos países áridos. Si el hombre no encuentra sombra, seguramente va a morir. Si el hombre no encuentra un lugar donde refugiarse del sol en un desierto, seguramente tiene la sentencia, ¿verdad?, de morir. Y cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro guardador, en otras palabras, nuestro shamar, hermanos, amén, entonces entendemos, ¿verdad?, que no vamos a temer cuando Él está guardándonos y cubriéndonos con su presencia. La pregunta es: ¿por qué te desesperas cuando estás pasando momentos difíciles? No hayas la salida. Se te olvida que Él es tu guardador. Se te olvida que Él es tu refugio. Te desesperas, te incomodan las malas noticias muchas ocasiones. Corres a buscar refugio, vuelvo a repetir, en otros lados. Pero debemos correr al único que nos puede ayudar, a Dios, hermanos. Escúchenlo bien: correr a nuestro refugio, aquel que se presta para ayudarnos. El salmista sigue destacando la seguridad que tiene, hermanos, en Dios. Mire, pues él dice: no solo le guarda de peligros en el camino, sino de todo mal. Hoy la gente vive pensando, cuando hablamos de mal, vivimos pensando en circunstancias difíciles en nuestras vidas, cuando el peligro, ¿verdad?, acecha nuestros corazones. Hablando del enemigo, cuando decimos: ay, el enemigo, ¿verdad?, se ha ensañado con mi familia, conmigo. Ay, el enemigo, ¿verdad?, ha intentado hacer esto conmigo. Cuando miramos y escuchamos esto, hermanos, escuche, el Señor, en otras palabras, es tu shamar, tu guarda, no tu chamán. Amén. No voy a pensar que es tu chamán. El chamán es otra cosa. Y la gente muchas veces corre ¿a quién? A los chamanes, para que ellos, ¿qué?, los protejan. Pero el Señor, hermano, es tu shamar, guardador. Amén. Es aquel que te cubre, que te abraza. De sus manos nadie, hermanos, te va a quitar, a menos que el mismo hombre se quite ¿de qué? De sus manos. Y eso debemos entenderlo. Amén. Así que Dios es tu guardador. La pregunta es: ¿quién contra nosotros si Él es nuestro guardador? ¿Quién contra ti si Él es tu guardador? Número 2, hermanos. Solamente tengo 2 puntos. Dios nunca nos abandona. Él jamás te va a abandonar. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Él nunca te va a abandonar, hermanos. A veces es difícil aprender a confiar cuando todo se ve mal. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando todo se ve mal, es difícil confiar. Pero Jesús no dejó, hermanos, la Biblia para que fuera nuestra guía y nuestra fortaleza. Él nos confirma, hermanos, que no debemos tener temor
ni ausentarnos ante nada, ni asustarnos ante nada, ni ante nadie. Él nos ha dado, hermanos, valentía. Él nos ha dado por medio de su presencia, su esfuerzo, ha puesto fuerza en nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Él nos ha dado ¿qué cosa? Su valentía, su poder, su presencia prometida a nosotros. Y cuando no nos sentimos seguros, podemos decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Cuando usted no se sienta seguro, cuando a usted se le olvide estas palabras de parte de Dios, Él siempre va a estar con nosotros mientras nosotros, hermanos, le permitamos, amén, la entrada. Él hará morada con nosotros. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y esta frase que sigue y dice: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fiel, hermanos, es Dios que no nos abandona, no te va a abandonar. Amén, no te va a abandonar. En el libro de los Salmos capítulo 27 versículo 10 dice la palabra allí: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él siempre estará con nosotros. Aunque todos se vayan, hermanos, Él va a permanecer con nosotros. Muchos han tenido la triste experiencia de ser abandonados por su padre o su madre, los hogares destruidos, las diferencias de creencia, el vicio de las drogas o el alcohol, hermanos. Aún el aislamiento psicológico puede dejar a los niños afectados por esta pérdida. No hay nadie en este mundo que les pueda ayudar. Puede buscar ayuda en cualquier institución. Amén. Este dolor persiste, hermanos, aún siendo adulto. Usted puede decir, ¿verdad? He sufrido tristeza, he sufrido rechazo, ¿verdad? En toda esta instancia, en mi caminar en este mundo, en mi corta vida en este mundo. Pero esos, hermanos, esos lastimados, esas heridas, Dios es el único que puede sanarla y ocuparse y llenar ese vacío que hace falta en tu vida. Quizá usted puede decir: nadie puede llenar ese vacío de una madre, de un padre, de un hermano, de la familia, de la sociedad, del rechazo de la sociedad. Pero Dios, hermanos, promete llenar el espacio. El amor de Dios basta para todo. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él dijo, ¿verdad? En todo momento: la paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Él llena el vacío de nuestro corazón. Hermanos, si nos encontramos, ¿verdad?, en esos momentos complicados, en esos momentos de tristeza, sin aliento, tenemos que ir al único que nos puede ayudar, a Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. Libro de Hebreos capítulo 13 versículo 6, y decir como el apóstol, de manera que podamos decir confiadamente, decía él: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Habla de ayudador. Habla, hermanos, en el griego también de boetos. Escúchelo bien, se divide en dos cosas para que usted pueda entender. De boe, un grito pidiendo ayuda. Se compone, esta palabra boetos se compone de dos cosas, de dos frases. Boe, un grito pidiendo ayuda. Eso significa iteo, correr. En otras palabras, boetos, amén, es uno que acude corriendo cuando se clama por ayuda. Escúchenlo bien. Y Hebreo dice: el Señor, ¿qué cosa es? Es mi ayudador. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Corre cuando clamamos. Es una frase de decir, porque Él está ahí al lado de nosotros. Pero imagínate, cuando alguien dice auxilio, socorro, ¿verdad?, la gente se alarma y corre, ¿qué? Ayudar. Nuestro Dios, hermanos, siempre decíamos en los salmos, está al pendiente de quién, de ti, de mí, de nuestra familia, de la iglesia, de aquel que le permita, ¿verdad?, estar con Él.
Y cuando estamos pasando, ¿verdad?, momentos difíciles que tenemos que clamar y decimos, ya no podemos más, Señor, pero clama a ti, porque tú eres el único que me puede ayudar. Él corre a nuestro encuentro. Él corre a ayudarnos. Él corre a socorrernos. La palabra describe al Señor, hermanos, apacible y listo para socorrer a sus hijos oprimidos. Cuando estos claman implorando ayuda, el Señor corre a asistirlos para ayudarlos. Y es necesario que nosotros corramos a Él siempre. No tengo miedo de las amenazas que me pueda hacer, dice, ¿quién otro? El hombre. Hay hombres que son malos. La Biblia dice que hay hombres que son envidiosos. A veces la gente envidia lo que usted tiene. A veces la gente le envidia, ¿verdad?, lo que usted posee. La gente quiere que a usted le vaya mal. ¿Y quién pone ese sentimiento en la gente? ¿Será que el mismo hombre? Siempre el enemigo pone ¿qué? El sentimiento en la gente. ¿Para qué? Para que a usted le vaya mal, para que a su familia le vaya mal muchas ocasiones. Y el enemigo también, dice la palabra de Dios, quiere que a los hijos de Dios, ¿qué cosa? ¿Les vaya bien o mal? Mal. No quiere que usted prospere espiritualmente. Por eso mira el sueño de usted, ¿verdad?, cuando no puede orar en las mañanas. El enemigo no quiere que usted tenga un encuentro personal con Dios. Al enemigo no le gusta que usted se esmere, ¿verdad?, y haga planes para tener una semana, un mes con Dios. Decir, ¿verdad?, el día de mañana, el martes que viene, lo agenda todo. Decir, voy a orar, voy a programar una lectura bíblica en mi hogar, voy a hacer esto en mis noches, ¿verdad? Voy a quitarme unas 3 horas, ¿verdad?, de navegar por las redes sociales, de mirar televisión, de platicar cosas que no tienen sentido. Voy a intentar avanzar en mi comunión con Dios. El enemigo no quiere que usted prospere en esos ámbitos. Y por eso quiere que a usted le vaya mal. Y cuando llega el momento de la dificultad, el momento, hermano, del problema, de la enfermedad, es ahí donde usted, ¿verdad?, dice, Señor, ayúdame. ¿Cómo va a correr Dios a su ayuda, hermano, si usted nunca ha corrido a tener un encuentro con Dios antes? No puede, no se puede. Aquí es del que quiere y que se quiera acercar a Dios. Para que cuando tú pidas, ¿verdad?, cuando tú tengas un grito de ayuda, cuando tú ya no puedas más, Él corra a tu encuentro. No tengo miedo, puedes decir, de las amenazas humanas, mucho menos de las espirituales. ¿Por qué? Porque Jehová es tu ayudador. He visto muchos artistas, amén, hasta los cristianos hoy en día, hasta los que son de la farándula cristiana, podemos llamarlo así entre comillas, teniendo, ¿verdad?, guardaespaldas. ¿No la ha visto usted? Van a subir al escenario, ¿verdad?, ellos rodeados de guardaespaldas. Cuando alguien lo quiere tocar, ¿qué hacen ellos, verdad? Empujan a las personas, no quieren que toquen a ellos. Pero aún, hermanos, por más experimentado que estén los guardaespaldas y la seguridad alrededor humana, y el hombre que ha puesto su confianza en el ser humano, siempre se le escapan detalles. Hemos visto, ¿verdad?, a grandes famosos morir por un balazo. Ni la seguridad que tenía lo pudo ayudar. ¿Qué me puede hacer, verdad, el hombre si tenemos a quién? A Dios de nuestro lado, amado. ¿Qué te va a hacer el hombre, el enemigo, verdad? Las instancias espirituales si tienes a Jehová, que es tu guardador y tu ayudador. Aleluya. Por eso, verdad, Pablo decía, Jehová es ¿qué? Tu ayudador. Amén. ¿Por qué creer que el mundo, hermano, la situación económica, la enfermedad, el rencor, el odio, entre miles de problemas que se viven a diario, son más superiores que nuestro Dios? ¿Por qué creer que el mundo es más superior que Dios? Si usted ha puesto su confianza en alguna institución, vuelvo a repetir, humana, quítela de allí, póngala en el Señor, póngala en Jesucristo. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 2, el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y hizo la tierra. La palabra de Dios dice, hermanos, que el socorro viene solamente ¿de quién? De Jehová. De nadie más. Solamente de Dios. Amén. Entonces el salmista, hermanos, ¿verdad?, podemos llamarlo con esta frase, cristaliza su fe. Amén. La sella en este verso 2. Él decía, mi socorro. Y ojalá cada uno de nosotros que estamos hoy reunidos pueda decir públicamente, pueda decir, ¿verdad?, aquellas personas que no conocen a Dios, mi socorro viene ¿de quién?
de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y no alarmarse por cosas, hermanos, que muchas veces, ¿verdad?, de este mundo vienen a robar nuestra tranquilidad. Y decir realmente, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, el creador de todo el universo. Su fe debe de estar arraigada, hermanos, solamente en Él. Precisamente, hermanos, lo que necesitamos es socorro. Si necesitamos un lugar donde podamos venir, a alguien que nos pueda tender la mano en esos momentos difíciles que pasamos, depresivos, como decían, ¿verdad?, económicos, problemas familiares, problemas, ¿verdad?, con vicios, problemas, hermanos, quizá que estés al punto del suicidio, que piensas que nadie, ¿verdad?, te valora o te quiere, que nadie te toma en cuenta. El único que te puede socorrer y ayudar es ¿quién? Es el Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo está, hermanos, con nosotros, y Él ha extendido la invitación. Todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, tendrá vida eterna y salvación en Jesucristo. Hablando de Jesucristo, es el tiempo de correr a Él. Ya no pelees tus batallas, ya no peleen tus propias fuerzas. Que no se le olvide, amados hermanos, lo que muchas veces nosotros decimos. Póngase de pie.